Bueno, esta es la actividad número 1 del módulo 809, Seminario de Investigación. 2. Investigación psicopedagógica en el ámbito familiar, escolar y comunitario. El docente Dr. Luis Miguel Reyes Loyola. El grupo 9822. Los integrantes somos Wendy Martínez Mendoza, Katia Gilis, Yulisa Aitay y Leslie Yaret. Bueno, mis compañeras y yo les vamos a estar exponiendo sobre el paradigma positivista, así como sus características, el paradigma fenomenológico, así como la relación que hay entre la epistemología y la investigación, y algunos ejemplos de la epistemología enfocada a la psicología. Y bueno, como primer punto, ¿qué es la epistemología? Bueno, estos dos autores nos señalan que la conciben como una ciencia o filosofía que no establece tanto creencias o normas rígidas para pues, los investigadores, sino que se encarga de analizar el desarrollo, la génesis y la estructura de los conocimientos científicos. Y se hacen preguntas como cómo lo adquirimos, ese conocimiento, qué lo justifica, todos esos aspectos, las preguntas, algunas de esas. Estudiaremos el paradigma positivista. El paradigma positivista es un modelo epistémico derivado del empirismo y del realismo que surge en el siglo XIX. Su principal objetivo es la verificación de los hechos, es decir, no se pretende el saber por qué de los hechos, sino el cómo ocurren. Según este paradigma, la sociedad evolucionó desde 3 estadios. El primer estadio es el estadio teológico. En esta etapa, los seres humanos explicaban los fenómenos mediante causas sobrenaturales o divinas, es decir, a través del fetichismo, del politeísmo y del monoteísmo. El segundo estadio, llamado metafísico, es en la fase en la que los fenómenos se explicaban mediante conceptos abstractos o esencias en lugar de cosas sobrenaturales. Y el tercer estadio, llamado positivo, fue la etapa en la que los seres humanos recurren exclusivamente a la observación de los hechos y al uso de la razón para comprender el mundo. ¿Sabías que la escuela positivista fue fundada por el filósofo francés Auguste Comte? Comte consideraba a la ciencia como la única vía para alcanzar el conocimiento verdadero. A continuación observaremos un listado de características del paradigma positivista. El paradigma positivista se basa en el empirismo y en el realismo. Además, no acepta otra realidad más que la que está formada por hechos verificables. Otra de sus características es que favorece a la realidad como origen del conocimiento y, por tanto, a la observación y a la constatación empírica. Además, destaca la observación sistemática, la experimentación y las hipótesis verificables. Otra de sus características es la comprobación, que es una condición para determinar la validez del conocimiento. Reitera el cómo y evita responder al qué, al por qué y al para qué. Da prioridad a las ciencias experimentables sobre las ciencias teóricas. Además, considera que el método científico puede ser aplicado en el estudio de los fenómenos sociales. Augusto Comte aplica las teorías de la razón absoluta, que son la experimentación, la inducción, la verdad objetiva, la manipulación, la decisión del objeto en partes mínimas que permitan estudiar el valor del dato positivo, la utilización del método único, el nomológico, a las ciencias sociales y además a las ciencias humanas, según Ortiz 2015. Ahora hablaremos del paradigma fenomenológico. Este paradigma es un modelo epistémico según el cual todo es producto de la conciencia. Su método es describir tal y cómo se manifiesta el objeto de estudio en la conciencia del ser humano. Tiene su origen por el alemán Edmund Husserl a comienzos del siglo XX. Además, surge de la fenomenología, surge del fenomenismo. Este surge del positivismo, el positivismo surge del empirismo y el empirismo surge del realismo. Algunas de sus características es que examina todos los contenidos de conciencia en cuanto son puramente dados. Además, describe los fenómenos, las vivencias o las experiencias de vida tal y como se experimentan en la historia, sin interpretarlos y sin explicarlos. Considera la actitud teórica, la valorativa y la práctica como espacios básicos de la conciencia. Define en el desarrollo de los hechos un orden espontáneo, una verdad intrínseca, una orientación sobre ciertos objetos que somete a un análisis con intencionalidad.
Finalmente, utiliza un método llamado epoge o epoche, que significa suspender todos nuestros juicios y reflexionar con una actitud teórica que deja al margen todas las creencias preconcebidas. ¿Cuál es la diferencia entre el paradigma positivista y el paradigma fenomenológico? La primera es que el paradigma positivista se enfoca en hechos concretos y verificables, rechaza lo especulativo, todo aquello que no puede ser respaldado por la observación y la medición, es decir, utiliza el método científico, mientras que el paradigma fenomenológico busca comprender la realidad a través de la conciencia y la experiencia directa y utiliza el método fenomenológico. Esa es la principal diferencia de ambos paradigmas. ¿Cuál es la relación entre la epistemología y la investigación? Según Ortiz 2005, los modelos epistemológicos son representaciones conceptuales que soportan la información que ayuda a definir, entender y diseñar la realidad. Según Barrera 2008, toda investigación se soporta sobre un modelo epistémico, por lo que todo investigador adopta una postura que le permite realizar observaciones, emitir criterios, además de que define la forma en la que se relaciona con el objeto de estudio, en la que aplica el método que eligió y en la toma de decisiones, por lo que la epistemología siempre guía una investigación, lo tenga en cuenta el investigador o no. Por lo que la relación entre epistemología e investigación sirve como fundamento de la investigación, como guía sobre la elección del método que se va a elegir y permite cuestionar la validez de dicho instrumento, además de la fiabilidad, y también permite tener un criterio sobre los conocimientos previos y posteriores a la investigación, por lo que también permite una reflexión. Entonces, la epistemología está dentro de la investigación en todo momento. Como ya se mencionó anteriormente, la palabra epistemología deriva del griego episteme, que es el conocimiento, y logos, que es el estudio. Es decir, se trata del estudio del conocimiento. Es la rama de la filosofía que estudia cómo se obtiene el conocimiento y cuál es su validez. Es en definitiva la ciencia del conocimiento y como tal es fundamental para todo tipo de disciplinas científicas. La epistemología aborda el modo en que comprendemos, adquirimos y validamos el conocimiento. Para esto, nos invita a preguntarnos sobre qué es posible llegar a conocer y a través de qué metodologías. Existen diversas corrientes epistemológicas, como el empirismo, que sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, y el racionalismo, que defiende que la razón es la principal fuente de conocimiento. Estas perspectivas, entre otras, han influido profundamente en la forma en la que las ciencias, incluida la psicología, abordan la investigación y la interpretación de los hallazgos. En lo anterior podemos entender que su aporte es fundamental para que se cuestionen los verdaderos fundamentos epistemológicos que dan como resultado diferentes teorías y corrientes dentro del mundo de la psicología. Permite además a los psicólogos reflexionar críticamente sobre sus métodos de investigación, asegurando que las conclusiones sean sólidas y justificadas. En la práctica, la epistemología influye en la psicología de diferentes maneras, por ejemplo, en la investigación y diseño de estudios. La epistemología guía a los investigadores en la formulación de preguntas de investigación, la selección de métodos apropiados y la interpretación de los resultados. Evaluar metodologías. Posibilita valorar positiva o negativamente la utilización de ciertas metodologías de investigación, técnicas o herramientas de recopilación de información, teniendo en cuenta la necesidad a la que se supone que dan respuestas. Interpretación y análisis de datos. Ayuda a los psicólogos a evaluar la validez y fiabilidad de los datos recogidos, así como reconocer posibles sesgos y limitaciones en los estudios. Reflexión crítica. Fomenta la actitud crítica hacia el conocimiento existente, permitiendo a los psicólogos cuestionar y mejorar las teorías y prácticas actuales. En conclusión, la epistemología es fundamental para la psicología, ya que proporciona el marco necesario para generar y validar el conocimiento sobre el comportamiento humano. Al integrar la epistemología en la investigación y la práctica, los psicólogos pueden asegurar que sus métodos y conclusiones sean sólidos, fiables y éticamente responsables. La epistemología no solo fortalece la psicología como ciencia, sino también contribuye a la comprensión profunda de la mente, el comportamiento de los humanos y la manera en la que conocemos el mundo.